bueno, pues bienvenidos a esta sección. Muchas gracias. Este podcast, la finalidad, como su nombre lo dice, que es de política paranormal. Los principales temas a tratar pues van a ser política, tanto cuestiones paranormales, pero también vamos a hablar desde cuestiones de clima, de los que acontecen en el día a día. Pero hoy lo que nos acontece, lo que nos llama la atención en este momento es lo referente a temas políticos, principalmente en este 2024, que se ha dicho que estas elecciones del 2024 son históricas. Me da mucha risa porque el INE cada vez que son las elecciones dice son históricas y son históricas y son históricas. Dijo que la del 2021 era la elección más grande que existía y ahora dice que esta, la del 2024, que todavía es la más grande. Pero particularmente nosotros aquí en Nuevo León va a haber cambios de diputados locales, de senadores, alcaldías y por lo principal lo que es la parte de la presidencia. Para esto nos está acompañando en este momento Alejandra Cavazos. Les voy a platicar un poquito quién es Alejandra. Alejandra es doctora en Relaciones Internacionales, tiene una especialidad en Migración Internacional. Además, tiene una estancia de investigación en el Centro de Economía y Sociología del trabajo en el Colegio de la Frontera del Norte. Ha escrito artículos académicos. El más reciente es en la revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y algo que también le ha aprendido mucho a Alejandra es en la parte de los editoriales en El Norte y El Mañana, que inclusive ella más adelante les compartiré ahí un link donde ella da una excelente opinión. Creo que fue en el 2016, Alejandra, o en el 2017. Sí, eran las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las elecciones federales. Sí, la del Era cuando, 2016. el norte comenzaba con esta nueva dinámica en lugar de hacer el editorial escrito, pues Ajá. quería como acercarse más a la gente que tal vez no dedicaba el tiempo a leer, pero que probablemente en el carro podía escuchar, algún artículo de opinión, ¿no? Entonces empezaron con este tema y pues yo no trabajaba directamente en el norte, sino que era editorialista invitada. Entonces fui la primera editorialista invitada y cabe destacar que la más joven en ese tiempo. Y pues me Era invitaron a cuando hacer estaba esta empezando toda la cápsula. modalidad del podcast, por así decirlo. Sí, exacto, fueron como que las primeras aproximaciones, es correcto. Ya, sí, esa la tengo muy presente. Se los voy a compartir lo que es el link. De hecho, aquí se lo voy a dejar en la descripción para que tengan ahí oportunidad de verlo. Y pues bueno, arrancamos. Yo de hecho, bueno, antes de arrancar como tal, yo Alejandra tuve oportunidad de trabajar con ella en CAINTRA, en la Cámara de la Industria de la Transformación, que es ahora sí que un pequeño comercial, que es una gran cámara que tiene mucho peso dentro de lo que es México. Alejandra ahorita pues se encuentra trabajando en la parte de migración en McAllen, ¿es correcto, Alejandra? Sí, sí, trabajo desde casa, pero pues bueno, Ay, qué padre. no es exclusivo, ¿verdad? De aquí de McAllen el tema de la migración. Uh-huh. Sí, ese es todo un tema. Antes de iniciar el video, de hecho, le comentaba a Alejandra que más adelante también hablaremos del tema de la migración y cómo se ha vuelto cada vez más complejo. Sí. Y sabremos que pues parte de quién más ella que lo vive día a día, más adelante también nos estaré compartiendo. Pero bueno, este 2024, ¿por qué? Que es la primera pregunta, ¿por qué es importante con nosotros como ciudadanos involucrarnos en la política? Pues bueno, creo que la primera aproximación en la política es participar en el proceso democrático. No necesariamente participar o trabajar con un partido o en una campaña, que se puede percibir así, sino con la responsabilidad de salir a votar. Obviamente, entre mayor proporción de votantes hay un acercamiento más real a la real preferencia del pueblo, ¿no? Si tenemos, no sé, un 20% de votantes que sale a votar y
entre ese 20% se dividen los votos, ¿no? Ya sea hacia un partido o hacia alguna propuesta política, y bueno, pues el otro porcentaje hacia la otra. Pues realmente no tenemos un resultado cercano a lo que el pueblo quiere, ¿no? Porque pues 20% pues es un porcentaje muy bajo. Obviamente, sí, lo ideal sería, ¿no?, que el 100% de los votantes saliera a ejercer su derecho al voto ese día, ¿verdad? Pero pues lo más real, lo más realista, pues es que al menos supere la mitad, ¿no? Superando la mitad, creo yo que tenemos una idea cercana a lo que realmente el pueblo quiere, ¿verdad? Muy cierto, acabas de mencionar algo muy importante que ha sido una constante en las últimas elecciones. Cada vez ha habido más abstencionismo. ¿Qué quiere decir abstencionismo? Gente que no sale a votar, que realmente no les está interesando el votar. Y que lejos de hacer un bien, estamos haciendo un mal. Como tú bien mencionas, es importante ejercer el voto como tal. Y si tenemos duda, muchas veces grandes politólogos hablando de Denise Dresser o esta Carmen Aristegui decía, pues hazlo nulo. Pero más que hacerlo nulo, es realmente si tú tienes la duda, porque es algo que también se menciona en el boleto, que si ninguno de estos candidatos que están presentes pues te agrada, que te pongas el que tú quieres que te agrade. Pero aquí la Sí, finalidad es que ejerzas el voto. sí, pues es que realmente el voto nulo termina siendo lo mismo que el abstencionismo, ¿no? Es tal vez Es un correcto. tipo de protesta en su momento, ¿no? El decir, no me convence ningún candidato, pero pues realmente en el calor de las elecciones y en esta lucha, ¿verdad? Por tener la siguiente administración, ya sea federal o estatal, realmente pasa desapercibido de que cuántas personas anularon su voto, ¿no? Entonces, es un mal este resultado, ¿no?, del abstencionismo y de anular el voto, porque pues habla de la decepción que ha tenido el pueblo, ¿no?, con las anteriores administraciones, puede ser con la actual, y pues no descartamos que con futuras administraciones, ¿no? Pero no creo que sea la solución. Yo en años recientes he observado, ¿no?, que no precisamente las urnas es la única manera de, digamos, que expresar nuestras inconformidades, sino también en el tema de la protesta, ¿no? O sea, se han observado protestas de muchos rubros, con distintas peticiones. Anteriormente se decía, digo, esto es pues digamos que es algo muy real, ¿verdad? Que no se puede tapar el sol con un dedo, pero realmente en décadas pasadas los estratos sociales más bajos eran los que salían a protestar, ¿no? Y hay un dato por ahí hasta cierto punto, no sé si chusco, pero decía, lo vi hace mucho tiempo y hace muchos años, estoy hablando de hace 10 años, cuando salió Uber, que la primera vez que la clase media había salido a protestar era cuando pasó el tema de Uber, porque pues tuvieron ahí como que ciertas riñas entre los taxistas, y pues el Uber, digamos que era un medio de transporte que la clase media tenía acceso a él y era muy fácil. ¿Por qué? Porque para poder subirte a un Uber era necesaria una tarjeta de crédito, un smartphone, y hace 10 años pues todavía no una mayoría de la población tenía acceso a eso, ¿verdad? Digo, hemos avanzado en esa materia. Y pues bueno, difiera o no de lo que está pasando ahora, pero es bueno, ¿no?, que la sociedad salga a manifestarse cuando hace años no se hacía, o la gente también, vaya, no se hacía con posturas tan encontradas. O sea, que una marcha exclamando una cosa, y bueno, si ustedes exclamaron esto o están pidiendo esto, nosotros vamos a organizar nuestra marcha pidiendo lo contrario. Entonces, pues digamos que yo creo que tiene mucho peso, porque también la percepción influye, tiene mucho peso el salir a protestar y hacerlo abiertamente, más que anular un voto.
¿no? Entonces, digo, como digo, es el resultado de la decepción del pueblo por décadas, o pues porque anteriormente no vivíamos, como lo mencionó Vargas Llosa, ¿no? En una dictadura perfecta, que la gente decía, ¿para qué salgo a votar si va a quedar el mismo partido, ¿no? Pero creo yo que en años recientes hemos tenido ejercicios democráticos que pues nos han demostrado que se puede lograr lo contrario, ¿no? Cuando hubo una transición del PRI al PAN, cuando hubo una transición a Morena, en el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que pues era un estado tradicionalmente conservador, a diferencia de estados del sur en los que ya se habían posicionado otros partidos, ¿no? Como PRD, que era una alternativa de izquierda. Tuvieron un gobernador independiente y luego pues un partido relativamente nuevo, ¿no? Entonces creo que estos hechos han demostrado que sí vale la pena salir a votar, o sea, sí vale la pena salir a votar. Si no, pues continuaríamos con el mismo sistema, con la misma partidocracia, ¿no? Como hace décadas. Completamente de acuerdo con lo que mencionas. Y ahorita que mencionaste hace un momento, en Nuevo León es muy característico hacer el llamado voto de castigo. Si realmente, de hecho es muy partidario a nivel nacional, que si hay un partido que no le agradó, pues voto por el contrario, que fue Uh-huh. lo que sucedió con el Bronco, a pesar de que, ahorita que lo mencionaste, Sí. tenía todo un proyecto de marketing, estrategia, mercadotecnia realmente muy fuerte, que inclusive pues la población, los ciudadanos, las expectativas fueron muy altas, que Uh-huh. cuando llegó a la gobernatura, pues todo pues decepcionó, por así decirlo. Y ahora que entra Movimiento Ciudadano, ahí también tiene mucho que ver, como mencionaba hace un momento, lo que es la parte de estos nuevos actores políticos jóvenes, que por ejemplo ahorita todo lo que está moviendo MC en Nuevo León no es Samuel, sabemos que es su esposa, sabemos que es Mariana Rodríguez, este, lamentablemente, pero y es mucho por lo que se está guiando en estas nuevas elecciones, que de hecho parto de aquí con la siguiente pregunta, que es ¿qué nos espera este 2024? Como que es algo que mencionaba en el inicio del video, que Línea las está catalogando como una de las más grandes elecciones de la historia reciente. Mira, creo yo que tiene mucho, es una coyuntura global, no es nada más un aspecto nacional. Por ejemplo, podemos hablar de situaciones de otros países en los que antes, pues nada más como la versión que nos otorgaban los medios era la única que sabíamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el continente africano países rebelándose ante, digamos que los países intervencionistas, la gente protestando desde sus redes sociales, ¿no? Ante situaciones en las que dicen, bueno, esta situación de abuso, no, pues vaya, no teníamos acceso a la información y ahora sabemos que no necesariamente estos países son los malos, ¿no? Es el hecho de tener tanto acceso a la información, lo que hace que quieras participar. Por ejemplo, el hecho de que haya una mañanera todos los días y que la gente tenga acceso a estar de acuerdo o no a lo que diga el presidente, cuando hace años, por ejemplo, pues no, pues si el presidente no quería dar una rueda de prensa, no se hacía, no teníamos a la mano, o sea, un celular como ahora, ¿no? En el que estamos recibiendo información constantemente, entonces, eso hace, ¿no? que la gente obtenga más información, se moleste o esté de acuerdo con una propuesta y diga, yo quiero que esta propuesta se haga realidad, voy a participar, o una persona que diga, yo me opongo a esta propuesta, también tengo que participar, sino de qué manera me puedo oponer, no me puedo oponer desde el sillón de mi casa, tengo que salir a votar. Sí. Entonces, por ejemplo, regresando al tema de que es una coyuntura, yo creo, mundial, tiene que ver eso, ¿no? Porque ahora la gente protesta en contra del genocidio, por ejemplo, de Palestina.
y poco se sabe aún, ¿no?, de lo que está pasando en África, porque no, los medios tradicionales no lo están transmitiendo, pero bueno, ya hay gente, ¿verdad?, que desde sus plataformas lo está haciendo, ¿no? Entonces ya hay demasiadas maneras de emitir tu opinión, ¿no? Entonces, más allá de emitir tu opinión, de que si estás de acuerdo o no con lo que está pasando, se presenta un ejercicio democrático. Entonces ¿cuál es el siguiente paso de emitir mi opinión, o mi acuerdo o mi desacuerdo? Ejercer el voto. Entonces, pues creo que va por ahí, que es como un despertar por el acceso a la información que tenemos ahora. Claro que sigue habiendo, ¿no?, ciertos sesgos, ciertas censuras, a veces, pues, todo lo contrario, ¿no?, que se difunde información sin filtro y a veces información falsa. Pero bueno, a final de cuentas, el mismo acceso a la información, y si es de voluntad propia, pues uno puede investigar, indagar, ¿no? Desde tu mano. O sea, aquí lo tienes de qué está pasando en esta situación. Voy a revisar qué está diciendo este periodista de tal país. Bueno, voy a ver este medio es más tradicional, este es un medio extranjero. Entonces, pues bueno, yo definitivamente creo que tiene que ver con el acceso a la información, y pues lo que mencionábamos ahorita hace unos segundos, ¿no? Que ya tenemos como que esa prueba de que el voto y el ejercicio democrático se han podido cambiar, al menos pues, digamos que un relevo partidocrático. Tienes mucha razón. Ahorita mencionaste una palabra muy importante, el acceso a la información, el cual pues cada vez está, como que mencionaste, ya tenemos el acceso a la información, pues ya lo tenemos a la palma de la mano simplemente a través de Facebook, celular, en cualquier smartphone, cualquier celular. Que inclusive me estaba acordando cuando estabas ahorita mencionándolo, que ya inclusive ya ves que tenemos los cuatro jinetes del apocalipsis, por así decirlo, que ya le han agregado un quinto, que es la desinformación. Que muchas veces este acceso a la información que tenemos, como tú mismo acabas de mencionar, es importante también el darnos la tarea como ciudadanos a investigar para poder generar bien nuestra opinión, si la información que yo estoy obteniendo es certera, es real, porque sabemos que hay simplemente los medios de comunicación. Por mencionar un ejemplo, eh, se puede decir que Milenio es neutral, pero está a favor del gobierno presente, por mencionar un ejemplo. Multimedios en Nuevo León, que tiene mucho peso, siempre ha sido priista, pero pues ahora que está el gobierno, pues ya es MST, por así decirlo. O si lo vamos a la parte internacional, Fox News es republicano y CNN es demócrata, por así Sí, decirlo. claro. Sí, eso es algo muy, muy evidente. Hay Humberto Eco, escribió El superhombre de las masas y mencionaba eso. Y ya tiene muchos años que lo leí, como hace 6 años, pero me quedó muy presente algo que dijo. Los medios de comunicación se terminan convirtiendo en la conciencia de la sociedad, ¿no? Entonces, es algo muy natural que cuando algo se hace muy repetitivo, como digamos cuando te abruman con cierta información, terminas creyendo que es real, ¿verdad? Entonces, creo que es responsabilidad de nosotros y a voluntad propia no siempre quedarte con una versión. Probablemente esté diciendo la verdad, pero como te digo, hay muchos periodistas independientes, hay muchos investigadores, hay te digo, como dices tú, ¿verdad? Se sabe que este medio apoya a este candidato o a este partido, y este medio apoya tal, este medio es más neutral. Entonces vale la pena no siempre leer una sola versión. O sea, vale la pena hacer digamos como que pues un compendio, ¿verdad? Y finalmente pues decidir, ¿verdad? No simplemente, no siempre vamos a tener la razón, pero yo creo que podemos acercarnos, ¿no?, a algo más certero revisando distintos medios de comunicación. En respecto a lo que dices, ¿verdad? De que
ciertos canales o ciertos periódicos están muy recargados hacia cierta ideología. Um, eh, ay, estoy tratando de recordar el concepto. Bueno, el caso es que en estos conceptos, en algunos conceptos que manejaba Humberto Eco, ya tiene algún tiempo que leí esto, pues pude hacer una deducción de que pues realmente la gente no es culpable. Cuando yo veo, por ejemplo, que la gente repite ciertas frases, ciertas cosas sin ningún sustento, no lo creo que son culpables, más bien son víctimas, ¿no? Víctimas porque estos ciertos medios de comunicación tienen mucho poder, tienen cierto financiamiento y a final de cuentas pues nosotros nada más somos mortales obteniendo la información. No toda la gente tiene ese instinto de voy a investigar, ¿no? O esa voluntad, o a veces ni siquiera el tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que digieres? Lo que estás escuchando constantemente. Lo que cuando prendes el radio, cuando prendes la televisión, cuando abres el periódico. Es correcto, tienes mucha razón porque algo que mencionaste es, eh, te, te estás bombardeando constantemente la información del que te está escuchando de la radio, de televisión, y pues sí, ellos están emitiendo un criterio que muchas veces el mismo día a día no te da el tiempo a lo mejor para investigar, y pues es la única fuente en la que tienes presente Sí. en el momento. Que es lo que parto a la siguiente pregunta, ¿qué debemos de tomar en cuenta en cada una de las propuestas de los candidatos a elección, ya sea presidencial, municipal, de diputación federal, diputación local? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Mira, yo creo que los resultados, pero más allá de lo que digan los medios de comunicación, irnos a los datos. Um, Ningún gobierno ha sido perfecto, pero sí es muy concreto que ha habido unos más corruptos que otros, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay ciertos datos ¿no? que existen de que sobre el gobierno actual, que pues yo veo, escucho las noticias, escucho medios de comunicación, e investigo un poco y pues resulta que no son ciertos, ¿verdad? Pero se crea esta percepción, por ejemplo, pues esta leyenda de que nos van a convertir en Venezuela en el siguiente, que es muy común, por ejemplo, de pues el sistema conservador, que no lo escuché, por ejemplo, ahora en las elecciones de Argentina, ¿verdad? Oh, sí. No lo escuché, por ejemplo, diciendo de que va a ser lo mismo que Videla o va a ser lo mismo que Pinochet, ¿no? Pero sí decían de que no, este presidente es igual que Fidel Castro. Bueno, pues si vamos a comparaciones, entonces pues hay que ver, ¿no? De ambas partes, tanto los conservadores como las propuestas de izquierda. Y bueno, entonces a lo que iba, ¿no? Es que repitieron tanto esto que escuchaba mucho a la gente decir, no, tenía ese miedo, como te digo, no creo que son culpables, son víctimas. La gente votó o votó, digamos, otra propuesta por miedo. Pero los resultados, pues, son muy distintos, ¿no? Solo que la percepción, por ejemplo, de que todos los días te estén diciendo que el país está peor que nunca, y bueno, pues en el tema de seguridad seguimos luchando, pero, por ejemplo, pues yo que viví en Reynosa y en Monterrey, te puedo decir que la situación en cuestión de seguridad es distinta. No quiero decir que ahorita estamos muy bien, nada más que el detalle es que todos los días ahora estamos recibiendo cadenas de WhatsApp, ahorita todo lo que suceda, alguien tiene un teléfono a la mano para grabarlo. Y lo que vivimos a partir del 2009 hasta, no sé, 2014, 15, 16, que empezó a mejorar un poco, que al menos teníamos como que, pues ya un poco más de vida en el exterior, es muy distinto, nada más que ahora tenemos esa percepción, ese, digamos, como que nerviosismo, ¿no? Porque lo acabamos de ver y antes, pues no, hay que ser bien realistas, o sea, la misma gente tenía miedo de decir que había una balacera. Ahorita yo me meto a internet y hubo balazos en no sé dónde, cuando antes, pues, no querías compartir eso por el miedo, ¿no? Y bueno, entonces creo, te digo que los medios de comunicación son responsables y son capaces de crear percepciones, que no necesariamente es la realidad. Por ejemplo, yo voy a Reynosa
y estoy sorprendida que han llegado un montón de cadenas extranjeras, hay mucho emprendedurismo local, nuevos restaurantes, entonces digo, pues, ¿dónde está la crisis? No estoy diciendo, ¿verdad?, que no haya mucho trabajo por hacer, pero pues esta idea que nos vendieron, ¿no?, de que México se iba a convertir en Venezuela, cuando la inversión extranjera directa ha ido continuamente, ¿no?, escalando. Hubo un decrecimiento en 2020 por la pandemia, pero pues eso fue general, hubo una recesión técnica a nivel mundial, pues por la situación, creo que no vale la pena ahondar de en qué se eso. trató el COVID, ¿verdad? Y igual Monterrey, o sea, cada vez nuevos edificios, nuevas plazas comerciales, etcétera. Recientemente en Ciudad de México, en Morelia, que estuve, Oaxaca, creo yo que sí ha habido un crecimiento económico acompañado de un desarrollo. Sin embargo, la gente tiene miedo por, digamos, que esta información que se comparte. A mí, por ejemplo, te digo, cuando algo me causa duda, o sea, investigo, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de los homicidios, de la situación de inseguridad del país. Y me sorprende, por ejemplo, mucho el caso de Allende, Coahuila, que fue es un pueblo, ¿no?, que lo desaparecieron. O sea, hubo una masacre ahí, ¿no?, una situación terrible. Y verificas el informe y dice que hay 26 desaparecidos. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿cómo voy a confiar yo en esos datos? No digo que Exacto. ahorita no exista ningún tipo de sesgo, pero como te digo, ahorita no puede pasar nada sin que no se exhiba. Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, afortunadamente para nosotros, ¿verdad? Afortunadamente para nosotros, y creo que va a ser el gran reto de los siguientes gobiernos. ¿Por qué? Porque pues cualquier movimiento que hagan, cualquier decisión que tomen, cualquier error que cometan, casi o sea, en la mayoría de las ocasiones vamos a tener los ciudadanos acceso a la información. Entonces, pues digo, es muy sabido, ¿no?, que los medios tradicionales, pues los medios de comunicación tradicionales, pues se han encargado, ¿no?, de hacerle creer a la gente lo que ellos, o sea, lo que los poderes fácticos quieren que crean. Entonces, ha cambiado un poco porque ya tenemos muchas alternativas de cómo informarnos, pero no ha desaparecido por completo. Completamente de acuerdo, tienes mucha razón, porque algo que también yo platicaba con una muy buena amiga también en días pasados. Ella mencionaba que algo que ella, por ejemplo, algo que es muy particular ahora que es en estas elecciones intermedias, por así decirlo, cuando van las diputaciones federales, en que se designan los plurinominales, que muchas veces estos, pues, que en lo particular no deberían de existir. En mi opinión particular, yo Santos Valdés, no tienen por qué existir un plurinominal. Que te dan toda una explicación que es necesario el contrapeso en la Cámara de Diputados, que por eso están las fuerzas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí son políticos que a veces como ciudadanos dices, ¿qué sigue haciendo este señor aquí o esta señora acá? Que muchas Exacto. veces, por ejemplo, están proponiendo para plurinominal a cabeza de vaca, siendo Uf. que ahorita siendo que ahorita vive en tu ciudad, donde tú ahorita estás, y está Sí, exiliado, o que están efectivamente. proponiendo también para plurinominal a Alito Moreno, como por. Entonces, siendo que es Ricardo necesario Anaya. Ricardo Anaya, Moreira. otro, Sí. otro Moreira, ahora Sí. dices, Uh-huh. ¿por qué? Y es inclusive un spot de un partido, de hecho del partido de Morena, que lo traía muy fuerte en el 2018, que decía, al ciudadano todo se le olvida. Y entonces dices, no, o sea, no debemos de hacer eso, es importante, como mencionas, investigar, saber, y si es un plurinominal, exigir, no tiene por qué haber un plurinominal. Exacto. Sí, ese sistema me parece una antítesis a la democracia porque es prácticamente por dedocracia. O sea, el ciudadano no tiene intervención, o sea, ahí es como por qué voy a tener como diputado
a alguien que yo no escogí y que simplemente el partido quiso designarlo, ¿sí? O sea, hay una cuestión más grave ahí con el tema del fuero. O sea, muchos de de estas propuestas de diputados plurinominales tienen carpetas de investigación abiertas o ya se sabe que son criminales. En el caso de los que viven en Estados Unidos, quieren regresar a México. ¿A qué? Si ya sustrajeron lo suficiente. Entonces quieren hacer uso de esta plataforma plurinominal para poder protegerse con el fuero. Bueno, estos mismos personajes pues son los que ahora están luchando por la democracia, pero te repito, o sea, las personas son víctimas, no son culpables, ¿verdad? Entonces lo único que que se les puede pedir, que es donde tienen un tipo de responsabilidad, es en el informarse más y hacer pues digamos como que pues un balance, ¿no? De, bueno, tal vez no estoy de acuerdo con esta propuesta, pero no quiere decir que quienes están incitando a que no se haga tengan la razón. O sea, entonces es quitar a estos por poner a estos que ya nos han demostrado, o sea, las intenciones con el país, o sea, es algo, mira, algo bien claro, voy a hacer un paréntesis aquí. Adelante. Los salarios de los políticos no te permiten hacerte multimillonario. No. O sea, no te permiten hacerte multimillonario. Entonces, bueno, si estás viendo, bueno, pone tal vez una carpeta de investigación o una orden de aprehensión, el primer paso, ¿no?, para detectar si un político es o no corrupto es pues la vida opulente, porque la vida de servidor público, claro, como político te da para tener una vida digna, más no una vida extravagante, ¿no? Entonces, pues estos políticos fueron los que se enriquecieron, o sea, de forma exponencial y pues bueno, ya tenemos bastantes pruebas, ¿no? Odebrecht, Iberdrola, la estafa maestra, y si nos vamos un poco más atrás, o sea, la privatización de todos nuestros medios, de todos nuestros recursos. Entonces, pues creo yo que vale la pena utilizar algo de memoria, incluso creo que las personas, yo nací a finales del 89, yo creo que las personas que participaron en los procesos electorales a principios de los 90, de los 2000, con justa razón tendrían que tener mucha más memoria y tendrían que, pues digamos, hacer uso de ella para poder ejercer su voto. No quiero decir que tengan que estar de acuerdo pues digamos que a la postura contraria de estos personajes que mencionamos. Pero sí, no dejarles el camino tan libre, ¿verdad? Porque pues digamos que tienen memoria a corto plazo, pero no a largo plazo. O sea, entonces es bueno, no me gusta lo que está haciendo el actual gobierno, pero eso no quiere decir que la propuesta de ellos sea la correcta. O sea, y digo, eso también, digo, ese es otro tema, que digo, es válida la protesta, es válida la protesta de cualquier postura, pero entonces es, ok, no estás de acuerdo con las nuevas propuestas sobre el INE, sobre el Poder Judicial, sustrae lo bueno y haz tu propia propuesta, pero no significa que la postura contraria, o sea, la antítesis completa, sea la opción adecuada, ¿no? Pero pues realmente no hay un proyecto que estén presentando. Tienes mucha razón y que de hecho va a la siguiente y última pregunta que ¿cuáles serían tus recomendaciones y sugerencias durante, pues ya estamos a días de que empiecen las campañas electorales formales? Que pues en el caso de las presidenciales ya sabemos que va a ser entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, que inclusive ya se sabe quién va a ganar, que lamentablemente pues la verdad sí que la otra contrincante, que es en este caso Xochitl, pues no, no, y aún más como tú acabas de mencionar, salen los mismos medios te bombardean de cosas que hace y que no sabemos si es realmente cierto o no es cierto, pero ya te está generando una concepción. Inclusive un servidor platicando así con los cercanos del día a día, justamente, Claudia en su momento en la Ciudad de México hizo muchas cosas, pero tenemos que tener muy presente lo que pasó en la línea rosa. Y una compañera del trabajo me decía, pero ella no la construyó. Sí,
pero no le dio seguimiento. Por poner un ejemplo, ¿no? En ese Ujú. o en el caso de Xochitl Gálvez, pues es cierto que siempre ha estado defendiendo lo que es las causales indígenas, pero ya en los últimos años ya se estaba desprendiendo de las razones por la cual ella llegó al Senado o cuando inició su vida política en la Diputación Federal. Entonces, que es muy válido, como tú mencionas, es importante llevar a cabo la investigación, pero en sí, ahora sí que regresando a la pregunta en concreto, ¿cuáles serían tus recomendaciones y sugerencias? No permitir que los medios de comunicación se conviertan en su conciencia, como el concepto que manejaba Humberto Eco, principalmente. Sobre todo, investigar, tomarse el tiempo. Si para ustedes el voto y este ejercicio democrático es muy importante, entonces tómenlo con cautela e investiguen. Investiguen datos, y como lo mencioné, no siempre la percepción es pues la percepción tiene la razón, o sea, eso de que no es que yo intuyo, aquí no aplica, es revisar los datos, ¿no? Porque, te digo, los medios de comunicación y personas en el poder quieren que creas de cierta manera, en general. No estoy hablando de un partido de otro o de una ideología de otra, en general. Entonces, no permitas que ellos tomen la decisión por ti. No permitas que ellos tomen la decisión por ti. Manéjate con cautela en Twitter, manéjate con cautela en TikTok, manéjate con cautela cuando estés viendo la televisión. Y te digo, o sea, el tema de los datos. Vete a los datos, a las comparaciones. Procura, pues, que no tengan sesgo, ¿no? Yo creo que, te digo, precisamente por eso, por todo este bombardeo de información, la gente quiere participar más que nunca, pero no toda la información es benéfica, entonces hay que filtrar, hay que indagar cuando es necesario o hay que eliminar o hacer a un lado cuando es demasiado tendencioso. Luego, ahora sí que muy bien lo mencionaste, cuando es demasiado tendencioso, que es inclusive en las mañaneras, pues lamentablemente nuestro presidente, pues lejos de gobernar ha estado en campaña durante estos 6 años, que inclusive el mismo Tribunal Electoral le ha dicho que tenga que bajar ciertas mañaneras, donde Uh-huh. agrede a una candidata o beneficia a otra, agrede a un partido o beneficia a otro partido. Por Uh-huh. lo mismo que tú acabas de mencionar, el mismo Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Nacional Electoral, eso es lo que también mide, que no caigamos en un sesgo. ¿Qué es un sesgo? Donde aquella opinión por un partido que ya conocemos, por una candidata que ya conocemos y aquella persona que tiene el poder, los micrófonos abiertos, como es en nuestro caso, en este Uh-huh. momento, pues te esté casi casi diciendo, vota por Claudia, vota por Xochitl, o vota por MC, Sí. o el partido que Uh-huh. sea, cuando Claro. realmente todo tiene que ser muy neutral, porque Sí. hay un spot muy padre que trae el INE, que de hecho lo estaba escuchando en la radio en días pasados cuando venía en el coche, en donde le estaba cambiando y yo pensé que era la radio porque le decía, ¿qué tratas de buscar? Le dice, es que quiero conocer qué es lo que sucedió en las campañas. Bueno, para eso está la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en esta ocasión no la escogieron, y el INE que te está apoyando y el TRIFE para decir que cuánto tiempo lo están exhibiendo, cuáles son las propuestas y demás. Que inclusive ya están compartiendo cuánto tiempo le dedicaron a distintas emisoras de radio a cada uno de los spots. Para que, como tú ahorita mencionabas, nos empezamos más que creer, sino genera una buena propuesta, por así decirlo, para que poder ejercer un correcto voto. Sí, sí, claro. Ahorita lo que mencionabas, pues digamos que es responsabilidad, ¿no? Del poder ejecutivo, ¿no? Mantenerse neutral. Hasta cierto punto, pues es obvio, ¿no? Que pues se quiere y se espera la continuidad, ¿no? De este proyecto político. Y no quiere decir que
voy a como lo mencionaba, ¿no? Que no estés de acuerdo con algo, que la postura contraria sea la correcta. Y ahí también, como te digo, como hay muchas maneras de protestar pues ahora pues digamos que se ha visto mucho esta respuesta de la población, se puede hacer, o sea, esa petición, ¿verdad? De que no haya, pues digamos como que este tipo de comentarios, porque como bien lo dices, o sea, se hace tendencioso porque es una plataforma a la que tiene acceso o sea, pues mucha gente, ¿no? Eh, Hay una parte de la población que está convencida o que está, digamos, que apoyando cierta ideología, cierto partido, y no los vas a cambiar de opinión, y tanto al otro porcentaje de la población tampoco, pero bueno, pues hay una parte de la población indecisa que ahorita está recibiendo, pues como lo mencionan, ¿no? A veces información tendenciosa. Entonces, esta parte de la población es muy importante porque puede ser la que decida, ¿no? Digamos como que con qué proyecto, con qué propuesta vamos a continuar. Entonces, pues es un llamado a estas personas o es una invitación más bien a que si aún no están seguros por quién van a votar, pues se informen bien, porque como te digo, hay un porcentaje de la población, te digo, con una ideología y tenemos la antítesis por el otro lado, y va a ser muy difícil hacerlos cambiar de opinión, ¿verdad? Pero hay un séquito de la población que aún está tratando de decidir y es a quien se les hace esa sugerencia, ¿verdad? Repito nuevamente, que no permitan que los medios de comunicación se conviertan en su conciencia, que tomen ellos la decisión, ¿verdad? Con información y con información verdadera, con información real, con información sin sesgos, sin censuras, y para lo cual, te comento, podemos hacer una evaluación con todas las propuestas que tenemos en Internet y en las plataformas que incluye Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera. Es muy cierto. Lo importante es informarnos y ahora todavía aún más importante, como mencionábamos en esta primera emisión, salir a votar. Es algo importantísimo. No dejemos de votar. Porque algo que mencionaba Alejandra al inicio de esta charla es de nada sirve que a lo mejor pues ganó X partido, X candidato, pero resulta que del padrón electoral, del total de los votantes, solamente, si de 100 solamente salieron a votar 30. De nada sirvió, porque aquí el verdadero ganador fue el abstencionismo. Pero Así aún es. así, si tú no saliste a votar y entonces estás criticando, tu opinión está siendo válida, porque ni siquiera ejerciste ese valor, que ya como ciudadano te convierte y tiene ese poder. Porque recordemos, se hizo un ejercicio ahora cuando fueron las elecciones intermedias del 2016, que en aquel entonces, no sé, igual me corrige Alejandra, que el valor del voto de cada mexicano era un aproximado entre 23,000 a 32,000 pesos en aquel entonces. No sé, no sé si estoy bien o estoy mal. No sé si recuerdo. Sí. No, desconozco el dato, pero bueno, vamos a investigarlo. Vamos a investigarlo. Hago mucho énfasis yo en si no sé algo, lo voy a investigar, si tengo duda, Sí. lo voy a investigar. Igual vamos a agregar el Sí. dato, porque sí recuerdo que hicieron así más o menos un aproximado. Uh-huh. Mencionaron, inclusive creo que fue entre 16,000 a 32,000 pesos del Uh-huh. valor de cada uno de los votantes. Porque si llega un candidato a darnos un vaso, una despensa, o hasta 500 pesos, digamos, ah, sí, claro, voy a votar por ti, pero si a mí no me convence, ahora sí que todo lo que nos dan las dádivas, vamos a aceptarlas, Sí, porque nos están dando sí. todo nuestro propio dinero. Uh-huh. No me sorprende, ¿verdad? La cantidad, no me Exacto. sorprende entre pues los recursos que utiliza el INE, ¿no? Para poder plantear todo el proceso democrático y lo que utilizan los partidos para su propaganda y para el proselitismo. No me extrañaría. Entonces, creo que el precio sería mucho menor si se dividieran una mayor cantidad de votantes y dices, bueno, o sea, fue una repartición, ¿no? De los recursos, pero pues sí, queda muy concentrada en una población tan pequeña que salió a votar. Es correcto, es algo Uh-huh. muy, muy, muy exactamente lo que menciona Alejandro. Pues Alejandra, no sé si quieres agregar alguna otra cosa antes de finalizar.
Pues respecto al voto, pues recuerden que es un derecho, no es una obligación, pero sí es una responsabilidad. Entonces, como ciudadanos mexicanos responsables, salgamos a votar, no solamente los que viven en el territorio mexicano, sino los que estamos en el exterior. Ok, tenemos la manera, creo que se ha hecho bastante énfasis en la participación de mexicanos en el exterior y pues muy importante, porque creo que además de la satisfacción de ejercer el derecho al voto, ¿verdad? Independientemente si la propuesta que apoyas gane o pierda, nos va a quedar la certeza en el momento de que si mi proyecto perdió, o sea, no digamos que no va a quedar como que esta duda o esta insatisfacción de que es que si hubiéramos salido más a votar, porque dices, bueno, salió a votar un gran porcentaje de la población, ni modo, no convenció este proyecto, pero participamos. Se intentó. Y por el otro lado, te digo, si la propuesta que tú apoyas es la ganadora, se va a sentir como el valió la pena salir a votar, o sea, y la certeza de que hubo tanta participación que es muy difícil o un poco más difícil, ¿verdad? Que cuando poder maniobrar o manipular una votación, que cuando es muy pequeña la proporción. Entonces, si tú la propuesta que apoyas pierde y dices, bueno, pero el 80% de los mexicanos se manifestó, se acepta la voluntad y el lado contrario también, pero si dices, oye, nada más salió a votar un 15%, un 20%, creo yo que te digo que la certeza o la seguridad de que haya sido justa la elección, pues queda ahí, ¿no? En el aire. Exacto, exacto. Y algo como, ahora sí que partiendo de lo que ahorita mencionabas, si a lo mejor el proyecto en el que yo estaba convencido no ganó, pues eso también es democracia. Entonces, es algo que inclusive esta fue una frase que dijo Biden cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos ahora en el 2021. Pues si no estás de acuerdo conmigo, qué bueno, porque eso también es la democracia. La democracia es no estar de acuerdo y es generar un sano debate para el bien común. Entonces, Sí, eso es sí la democracia como tal. sí, que exista oposición y que exista crítica, claro. Exacto. Uh-huh. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos por vernos en esta primera misión. Alejandra no va a ser la primera y única vez que nos va a estar visitando, van a ser más. Una vez más les agradezco mucho que nos vean, por favor suscríbanse, compartan, comenten y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias y cuando me vuelvan a invitar, yo con gusto, acepto. Gracias. Bye. Gracias, bye, Santo.